para todas las enfermedades que tienen una relación con la muerte súbita cardíaca. Desde la parte genética, y quedé impresionado con la historia de Mauricio y Gabriela. Son historias que son realmente muy interesantes, darles un seguimiento. Entonces les voy a hablar sobre algo que desde hace más de 20 años estuve tratando de trabajar, y ahora parece ser que tenemos más conocimiento acerca de lo que es la importancia de hacer un estudio genético a partir de un estudio cardiológico, clínico, familiar, y cuál es la importancia de saber cómo interpretar estas mutaciones que pueden ser o pueden desencadenar una muerte súbita desde un infante neonato hasta un adulto. Ayer les mencioné, y como veo que en el auditorio hay algunas personas que no estuvieron anteriormente, les voy a nada más a resumir, gracias Lisette, la cuestión que para un genetista es tan importante conocer la historia familiar. Y aquí ustedes ven que esta pareja es portadora de una mutación, los dos. Y entonces en los hijos existe entre el 0% de un individuo hasta el 25% del segundo niño, y cerca del 50% de dos niños que pueden acarrear la mutación del padre y la madre, y otro que puede cargar los dos. Si esta enfermedad es autosómico dominante, sabemos perfectamente que el 75% de los niños tienen problema de tener un síntoma o el síndrome de muerte súbita. Pero si es una enfermedad autosómico recesiva, entonces sabemos que probablemente que solamente el 25% de ellos puede desarrollar la enfermedad. Eso no significa que de alguna manera no tengamos que hacer esos estudios funcionales a los cuales me voy a platicar, porque si ya escucharon las pláticas anteriormente de el doctor Mario Delmar, Norma y la doctora Argelia. Entonces, yo lo que les voy a decir es algo que para mí es fascinante e interesante, hacer estudios funcionales de esas mutaciones genéticas, porque al final tenemos que entender qué es lo que está pasando. Es la pregunta de por qué esta mutación produjo esta enfermedad o esta muerte súbita en estos pacientes. La cuestión es que tenemos mucho por qué estudiar, y mientras que sepamos qué pasa en las diferentes etnicidades, ¿verdad?, cuáles son las poblaciones, cuáles son las frecuencias alélicas, entonces vamos a saber más acerca de esta enfermedad para México o los países latinoamericanos, que realmente casi no se hace mucho sobre ellos. Desde hace mucho tiempo, este investigador con premio Nobel describió el DNA, y a partir del DNA, Greg Venter, co-founder de Cellular Genomics, empezó a estudiar su propio genoma para ver cuántos genes existían en el cuerpo humano, que es una de las preguntas iniciales que se generó en el proyecto Genoma Humano. Y esto sirve para poder generar paneles específicos para todas las enfermedades que existen. Y entonces, el director del Genoma Humano Nacional del Instituto de Investigación, Franz Collins, hizo un programa multibillonario para poder llevar a cabo estudios de genética en cualquier tipo de enfermedad y comprobar cuáles de ellos son enfermedades hereditarias y las no hereditarias, y aquellas que pueden ser hereditarias y con un componente adquirido, en donde el nicho incrementa las posibilidades de producir esta enfermedad. Ahora, para enfocarme en esta parte de la cardiogénetica, voy a hablar solamente en la parte de arritmias primarias eléctricas, que son generalmente el síndrome de Brugada, el síndrome de reproducción temprana, síndrome de QT largo, el QT corto y el CPVT. Como ya mencioné anteriormente, ¿verdad?, casi la mayoría de ellos, entonces pónganse los cinturones de seguridad porque me voy a ir un poco más rápido. Acuérdense que nada más voy a tratar de hablar de la parte funcional. Pero las aplicaciones que podrían llevarse a cabo de esos estudios de genética molecular y estudios funcionales con la interpretación clínica y la correlación genotipo-fenotipo, pues serían realmente el diagnóstico molecular de las enfermedades cardiovasculares asociadas a estos genes, estudios genéticos que pueden ser individuales, es decir, un solo paciente, grupos pequeños, medianos y largos. Hicimos mucho auge que deberíamos de tener unos grupos de 25,000 a 10,000 pacientes para poder hacer el genoma completo y poder asociar
fuertemente un marcador genético, pero en este caso sabemos que los porcentajes de enfermedades que existen en México o en Latinoamérica y en otras partes del mundo pues son muy pequeñas, son una a 10,000, una a 50,000, y bueno, con el tiempo se están cambiando estos números. Pero la consultoría genética, la farmacogenómica, la terapia genética, toman un rol muy importante en la medicina personalizada para poder hacer la transición de lo que es la clínica a la parte de la investigación. Ya saben estos números, que son impresionantes, están incrementando, no están disminuyendo, y aun cuando el objetivo de todos los programas es disminuir la mortalidad y la morbilidad de estas enfermedades, realmente eso es lo que no está sucediendo actualmente. Los cardiólogos electrofisiólogos son los encargados, son los expertos de poder leer el electrocardiograma para esas enfermedades arrítmicas y poder categorizar en cuál tipo se encuentran ellos. Acuérdense que el síndrome QT largo no solamente tiene un gen responsable para producir la enfermedad, sino que existen más de 10. Entonces, eso es muy complejo, porque a la hora de ustedes tratar un enfermo con síndrome QT largo tipo 1, es probable que este tipo 1 se tenga que tratar diferente con un tipo 8, ¿verdad? Entonces, al menos hay que hacer ya las guías de genética humana en Estados Unidos, toman en consideración que un síndrome QT largo se debería de hacer un estudio genético para poder tipificarlo, identificar la mutación. Es interesante, como ayer hablamos de los canales iónicos, que el 95% de genes responsables del síndrome QT largo son canales iónicos. Y para aquellos que les gusta la biofísica de los canales iónicos, hacer estudios funcionales, pues es el pan de cada día. Es de lo que nos mantenemos para hacer ciencia, investigación y poder entender qué es lo que está pasando con ellos. Este artículo publicado por unos investigadores de Rochester, en Nueva York, fue muy interesante, ya que por primera vez, ¿verdad?, identifica en un cartoon dónde se encuentran esas mutaciones en las proteínas. Y se acuerdan, yo les mencioné que había proteínas que iniciaban en la N-terminal, hacían segmentos transmembranales, estos están en las membranas de los miocitos cardíacos, ¿verdad? Y entonces se hizo un mapeo y se identificaron mutaciones realmente en toda la parte de la proteína. Esto para nosotros es de mucha importancia porque pensamos que podríamos encontrar un sitio caliente, es decir, que las mutaciones podrían caer en el mismo sitio. Estábamos hablando de la misma enfermedad. Y la cosa no es así. Las probabilidades de que un paciente nuevo se diagnostique la misma mutación en un paciente previo son muy bajas. Entonces lo que se recomienda es que la secuenciación del gen para este síndrome QT largo tipo 1 se debería de secuenciar todo él. Por lo tanto, las probabilidades aumentan de identificar la mutación. Después de eso, ¿qué es lo que se hace? Se hacen estudios de clasificación. Fíjense cómo las mutaciones de missense que se encuentran en la cola de esta proteína, que si me regreso tantito, es esta que está aquí, es donde se encuentran casi como el 50 al 40% de estas mutaciones. Pero si ustedes ven aquí, la probabilidad de producir un evento arrítmico son mucho mayores que aquellas mutaciones que se encuentran, por ejemplo, en la N-terminal, ¿verdad? O aquellas mutaciones que no son de cambio de un nucleótido. ¿Qué hace este grupo? Pone la tarea en 3 años de clonar las mutaciones que son más patogénicas y les pone un fármaco. Este fármaco no en todos ellos tiene una respuesta positiva, solamente en menos del 50%, este fármaco realmente recupera la función del canal mutado. Eso nos quiere decir que tenemos que identificar un fármaco de investigación adicional para que estas mutaciones que no respondieron a este fármaco, es probable que tengan una segunda opción terapéutica en la parte de la farmacogenómica. Esta diapositiva, ¿verdad?, que me gusta mucho mencionarla aquí, es solamente para darles una idea de que los diferentes tipos de QT largo, ¿verdad?, está proponiendo que existan fármacos
en donde los beta bloqueadores son probablemente más efectivos para el 1, el 2, el 5 y el 10. Acuérdense que les mencioné que en el tipo 1, el 50% de las mutaciones no respondieron a esos beta bloqueadores. Entonces, es importante hacer un estudio funcional farmacológico, ¿verdad?, antes de llevar a cabo esa terapia específica personalizada, cosa que hasta el momento no se lleva a cabo por las limitaciones que existe tanto en recursos financieros como también en personal altamente especializado. Es decir, hace 20 años tomar una prueba genética duraba cerca de 3 a 4 años y nada más para un solo gen. En este momento, el servicio de genética que damos, se pueden estudiar 185 genes asociados a muerte súbita y los resultados pueden estar entre 2 a 3 semanas. Ahora, es nada más en la parte de genética molecular. Ahora falta la parte funcional. Esperemos que de aquí, antes de que me muera, exista otro programa también fortalecido en donde en menos de un mes ya se pueda tener un estudio funcional. Es decir, la mutagénesis generalmente se lleva a cabo entre 2 a 3 semanas, aparte de poner gente que haga estudios funcionales otros 2 a 3 meses, y de aquí a que se hace todo el análisis podría llevarse a cabo entre 1 año y 2 años. Acuérdense que cada año en Estados Unidos se mueren más de 50 a 100 mil personas con muerte súbita, que podría estar asociado a las partes eléctricas. Se supone que en el 2020, en menos de 90 segundos, va a estar muriéndose una persona con muerte súbita. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de aumentar los estudios de genética para esas enfermedades. Aquí les doy este ejemplo, ¿verdad? Cuando yo empecé en Nueva York a hacer estudios de genética, nomás habían 2 o 3 genes para Brugada, ¿verdad? Ahora, después de hacer estudios de genómica utilizando las plataformas de secuenciación masiva, pues entonces nos damos cuenta que realmente hay otros marcadores muy importantes, los cuales se propusieron como genes candidatos para una muerte súbita asociada al síndrome de Brugada. Acuérdense que no todos de ellos pueden producir una muerte súbita, pero siempre existe ese miedo que en el primer evento se pueda llevar a cabo este deceso. Y aquí está una lista actualizada el año pasado, donde ya existen 19 formas de síndrome de Brugada. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que muchos piensan que solamente secuenciar el primer gen, ¿verdad?, es lo más importante para un Brugada. Y yo lo que les digo que cuesta más caro secuenciar este gen que secuenciar todos los 19 genes. Entonces, ¿por qué no secuenciarlos todos? ¿Verdad? Para poder aumentar el porcentaje de identificación de este marcador genético. En la terapia genética personalizada de Brugada es exactamente lo mismo. Sabemos que los diapositivos, ¿verdad?, que existen ahora, como los marcapasos y los desfibriladores, son los esenciales para poder evitar una muerte súbita, pero la farmacología también está tomando un rol muy importante que puede estar aunada o probablemente combinada o sola para identificar estos canales que están afectados y poderlos tratar farmacológicamente de manera específica. Entonces, creo que los genes nuevos, ¿verdad?, son para la investigación muy interesantes, pero también esos genes tienen la capacidad de ser muy promiscuos o llevar a cabo la capacidad de que ese gen también pueda producir otra enfermedad que no sea la de síndrome de Brugada. Y esta diapositiva muestra claramente cómo el primer gen de Brugada, que es el canal de sodio, también puede identificarse en otros síndromes, como el síndrome cutelargo tipo 3, las enfermedades de conducción, esta combinación de Brugada, cutelargo tipo 3, enfermedad de conducción. Es decir, una mutación en el canal de sodio puede producir 3 fenotipos diferentes. Está el Brugada con enfermedad de conducción y el lateral stand deal. Y todos ellos, o la mayoría de ellos, producen una parte funcional que es la pérdida de la función. Solamente el síndrome cutelargo tipo 3 hace lo contrario. Y entonces, para Brugada, con el registro internacional de Brugada, con Michael Ackerman, que es un investigador que también está muy activo en la STAT Foundation, ¿verdad? Estamos haciendo lo que son la determinación de en qué parte del canal de sodio los Brugadas tienen más probabilidades de caer ahí. Acuérdense que es muy importante conocer no solamente en qué sitio está la mutación, sino también
¿cuál es la edad de la población? Entonces, aquí en el Brugada, parece ser que del 24 al 19% están entre 30 y 51 años. También se publicaron algunos artículos en donde existen brugadas en niños, que anteriormente se sabía que no se sabía nada en pacientes pediátricos que el brugada podría identificarse. Pero ya sabemos que sí existen pacientes con brugada a estas edades. Esto es interesante en cuestión de lo que es la epigenética, porque el síndrome de Brugada está más asociado a los pacientes de sexo masculino. Acuérdense que el síndrome de cuello largo está más asociado al sexo femenino. Pero en Brugada, la testosterona podría tomar un rol muy importante para aumentar los síntomas en estos pacientes. ¿Por qué muchas veces no se encuentran brugadas? Aquí Silvia Priore, hace más de 18 años, identifica un brugada que después ya no se ve el brugada y después utiliza un bloqueador de sodio para desenmascararlo. Entonces existen trucos o estrategias farmacológicas para poder desenmascarar un brugada. O lo que hace Sammy Bisken con el cúter largo, ¿verdad? El estrechamiento o el levantamiento de la silla para poder desenmascarar el cúter prolongado, identificar algo adicional. Esto ya lo mencioné, ¿verdad? Y entonces, el mecanismo de acción para poder tratar una mutación que está perdiendo la función. En primer lugar, no solamente tenemos que concluir que la mutación ha reducido el 50% de la corriente de sodio, sino también tenemos que saber cuáles son, qué es a nivel molecular lo que está pasando con esta mutación, que puede ser que la proteína esté truncada, que exista problemas de tráfico, o que la capacidad de este canal, acuérdense que es un canal dependiente de voltaje, y un estímulo aplicado a ese canal es lo que va a modular la función del canal de sodio, que puede ser un cambio dependiente de voltaje, un cambio de la inactivación, un cambio en la recuperación de la activación, que son términos altamente técnicos en la parte de biofísica, ¿verdad? Y uno de los mentores publicó en Circulation Research cómo la aceleración de la inactivación en un niño con síndrome QT largo podían manifestar esta enfermedad. Entonces, ahora se está conociendo un poco más acerca de estos patrones. Entonces tenemos esta metodología que quisiéramos estandarizarla para muchos hospitales y laboratorios, en donde se tiene datos electrocardiográficos, familiares, secuenciación genómica, hacer mutagénesis, tener unas células desnudas que ponemos los genes dentro de estas células, y entonces llevamos a cabo esta técnica que es a whole cell patch clamp, que no es otra cosa más que poner una micropipeta muy fina, poner la membrana de la célula donde se está expresando la mutante y entonces conocer los mecanismos por el cual a nivel biofísico se está llevando a cabo y molecular. Y la microscopía confocal, ¿verdad? Entonces les voy a mencionar un ejemplo de ellos en donde un paciente afroamericano entra al servicio de emergencias, ¿verdad? Tiene una arritmia ventricular, le ponen lidocaína y produce un brugada. El problema es que este paciente tiene una doble mutación en estos sectores que son muy importantes para modular el voltaje del canal de sodio, que son el segmento 4, el dominio 1, y el segmento 4, el 3. Y entonces, esta doble mutación heterocigótica en el canal de sodio produce una alta sensibilidad a este fármaco que se llama lidocaína, y entonces aumenta la reducción de la corriente de sodio, y esto es lo que produjo en este paciente que se elevara el segmento de CT. Otros casos muy interesantes, familiares, que publicamos en Circulation varios años en el laboratorio de Nueva York, fue este padre que tiene otra doble mutación. Y entonces las mutaciones vienen por parte materna y paterna, pero afortunadamente este padre con la doble mutación patogénica hereda solamente una mutación, ¿verdad?, a una de sus hijas y la otra mutación a la otra hija. Entonces, ese proceso de sinergismo por doble mutación hace que el mecanismo de producción del fenómeno del síndrome de Brugada no se lleve a cabo en la siguiente generación, solamente en el padre. Que aquí ustedes ven en rojo
un patrón característico del síndrome de Brugada con una doble mutación del canal de sodio. Y eso se sabe por los mecanismos de Mendel. Las mutaciones están localizadas en este lugar. Cuando ustedes tengan un estudio de genética, traten de hacer un ejercicio, ¿verdad? Y vean esa mutación dónde está localizada, independientemente si la mutación a lo mejor es benigna o patogénica, pero es interesante buscar el gen, qué proteína está codificándose y también en qué lugar está llevándose a cabo, que es probable que no muchos lo hagan, pero es importante saber las localizaciones. Esta mutación de P336L es muy agresiva porque produce más del 86% de reducción del canal de sodio. La inactivación no está afectada, cosa que es muy bueno porque hay muchos fármacos antiarrítmicos que en adición de reducción de esta corriente también pueden modular esta curva de inactivación. Y si mueven la curva de inactivación, entonces podría llevarse a cabo un efecto adicional. El problema con la segunda mutación, y ven ustedes aquí que fue el 96% de la reducción de la corriente de sodio. Entonces, si ustedes las ponen juntas, pues es realmente casi hacen un knockout de la corriente de sodio. Pero en el laboratorio le pusimos un marcador fluorescente que se llama la proteína verde fluorescente. Y entonces, con unas bajas de temperatura, vimos que realmente la proteína estaba aquí. Vean, esta es una célula normal. Y el canal está desde la región perinuclear hasta la membrana plasmática, que es donde realmente la célula, ¿verdad? O sea, el canal produce el acceso de los iones sodio para que se lleve a cabo la generación del potencial de acción, etc. Pero la mutante lo que hace es, esa proteína mutada no va hasta la membrana plasmática, se queda retenida en el aparato de Golgi y con un efecto adicional de baja de temperatura, ¿verdad? Hacemos que la proteína ahora migre hacia la membrana. Entonces pensamos que los Brugada, muchos de ellos es probable que los mutantes estén ahí y nada más con un cambio de temperatura, que no sea en un jacuzzi, porque el jacuzzi a temperaturas muy calientes puede inducir el segmento Z de elevación. ¿Por qué no llevarlo a un estado hipotérmico? Y es probable que no se lleve a cabo estas enfermedades. Para continuar, las unidades beta que identificamos también inducen reducción de corriente de sodio. Ven ustedes aquí las mutantes, como realmente estas mutaciones en unidades beta también tienen la capacidad de reducir esta corriente de sodio. El efecto también fue muy interesante, ¿verdad? En donde vemos que existen problemas de tráfico con algunas mutaciones de ellas. Y entonces, el grupo de Arthur Wild publica un artículo con Brugada en donde ven una revisión y ven que no solamente la beta 3 es una de las unidades y la beta 1 para producir una asociación con el canal de sodio, el alfa, que he hablado mucho de él anteriormente, sino que también puede haber beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Esto es interesante porque se acuerdan de esa promiscuidad que había entre las mutantes del canal de sodio con otras enfermedades. También en las unidades beta se produce exactamente lo mismo. Aquí esta mutante de las unidades beta puede estar induciendo una enfermedad de Brugada con una enfermedad de conducción. Casi en el mismo lugar, una mutante de la unidad beta 1 puede solamente inducir la enfermedad de conducción cardíaca. Esta que está acá y estas dos en color violeta están asociadas con muerte súbita infantil, ¿verdad? Y otras que están en fibrilación auricular y el síndrome QT largo tipo 10. Y creo que esto fue un paciente mexicano, ¿verdad? Por Iturralde, que identificó el beta 4 en síndrome QT largo. Bueno, entonces, eso es para la corriente de sodio. ¿Qué pasa para la corriente de calcio? ¿Verdad? ¿Qué pasa para aquellas corrientes de potasio? Y la cuestión es que lo primero que tenemos que identificar es si la mutante está produciendo o no un aumento o una disminución de la función del canal. Si no produce un cambio significativo, entonces decimos que esa mutación realmente no está produciendo un daño fisiológico en la célula. En el síndrome QT corto, lo que sabemos es que no hay tantos genes como en el QT largo ni en el Brugada, ¿verdad? Parece ser que nada más hay 6 genes y estos 6 genes también tienen relación, todos ellos, con canales iónicos. Los canales iónicos para potasio, que es el síndrome QT largo tipo 1, que es uno de los más frecuentes y más agresivos.
Los de calcio se determinaron hace 6, 8 años y se identificaron canales de calcio muy agresivos para el síndrome QT corto. Pero para hablar del síndrome QT corto, ¿verdad? Voy a mostrarles un trabajo que publicamos recientemente en donde nos dimos a la tarea de tratar de colectar todo. ¿Cuánto? ¿5 minutos me queda? Colectar un grupo, un corte, un estudio más largo de síndrome QT corto, pero realmente fueron a nivel internacional no más de 100 pacientes con ellos. Y entonces lo que hicimos fue hacer un estudio de genética, un screen sistematizado donde, aunque ya hayan sido secuenciados anteriormente, los volvimos a secuenciar para comprobar si la mutación estaba ahí o si tenía una mutación adicional, ¿verdad? ¿Por qué el síndrome QT corto es tan agresivo? Y nosotros pensamos que porque las mutaciones donde se encuentra el síndrome QT corto son mutaciones en el poro, en el cual esa mutación en el poro produce un aumento de la ganancia de la función. El síndrome QT corto es uno de los síndromes de muerte súbita infantil más característicos, en donde tiene una alta penetrancia, tiene una alta efectividad para producir un síndrome. Además, produce la acortación del intervalo QT, ¿verdad? Y eso es importante porque el hecho de tener mutaciones con sitios calientes que se repiten más de 5 veces en pacientes que son diferentes, entonces podríamos hacer este tipo de estudios que a los genetistas les encanta mucho. Encontrar estudios familiares en donde veamos que dentro de una familia con síndrome QT corto existe más de un individuo con la mutación y con el fenotipo. Entonces aumentamos las probabilidades de que esta mutación tenga un valor interesante para la clínica. Y vean cómo en la familia número 6 existen muchos individuos con muerte súbita. Y muchos de ellos, el porcentaje de edad de ellos es por abajo de los 8 o 12 años. ¿Verdad? Y la mayoría de ellos se pierde la adaptación del QT con respecto a la frecuencia cardíaca. Tenemos los pacientes que capturamos fueron de Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, China, Polonia e Italia. El estudio funcional que hicimos aquí, ¿verdad?, fue acompañado, muchos de ellos, con una prueba de eco para ver si el corazón no tenía ningún problema estructural. Y nos dimos cuenta que en otro trabajo que publicamos el año pasado, en donde había un paciente con hipertrofia cardíaca, pero tenía una mutación en un canal que estaba asociado con síndrome QT corto. Y lo que hicimos es simplemente sugerirle al cardiólogo que checara otra vez el electrocardiograma. Entonces identificó que no solamente había un problema de hipertrofia cardíaca, sino también había un problema de otros 2 síndromes adicionales, ¿verdad? Acuérdense de la promiscuidad de los síndromes. Entonces se identificó que también tenía refloración temprana y el QT corto. Tratamientos, se conoce muy poco. Acuérdense que realmente se conocen a nivel mundial no más de 100 pacientes. Por eso las consideraciones son, en la mayoría de ellos, es poner un ICD. Ya para finalizar, les puedo decir que estas 2 mutantes de sitios calientes tienen una cierta diferencia, y la diferencia fue muy interesante, ya que esta nueva mutación de sitio caliente realmente no estaba asociada a fibrilación auricular, como estaba esta mutación de N800K. Y hace muy poco, un cardiólogo experto me dijo, entonces Héctor, si yo mando a hacer una prueba genética y mi paciente tiene esta mutante de sitio caliente, ¿crees que ya puedo hacer un diagnóstico de síndrome QT corto? Y yo le contesté que probablemente que sí. Entonces ahora nos adelantamos, la genética se adelanta a hacer un diagnóstico, y eso apoyaría mucho a que el cardiólogo entonces tomara un estudio en base a un estudio genética antes, ¿verdad?, de hacer una evaluación electrocardiográfica. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hacia adelante. Esos son estudios funcionales, ¿verdad? Vean la cantidad de corriente de potasio que se está llevando a cabo con estas mutantes, ¿verdad? Y las mutantes nos pidieron a la revista que hiciéramos una expresión heterocigota, es decir, no solamente expresar la que es wild type, la que es silvestre, sino también
agregar el 50% de las mutantes para saber si tenía un efecto dominante negativo. Y así pasó. Tenemos aquí la wild type, tenemos la mutante con el wild type, que es el estado heterocigótico del casi 98% de todas las mutaciones que pueden suceder en muerte súbita. Y aquí tenemos el estado homocigoto, ¿verdad? Entonces se ve claramente que esta mutación produce esto. Aquí tenemos una de las últimas diapositivas en donde vemos que ya casi estamos abarcando con ese pan de genético de síndrome QT corto cerca del 90% de las mutaciones para síndrome QT corto. Y eso es interesantísimo, ¿verdad? Porque entonces ahora podemos hacer estudios poblacionales a nivel internacional donde vemos ahora de cómo una nueva droga podría llevar a cabo esta cosa que queremos en el síndrome del QT corto, que se prolongue, no produciendo un QT prolongado, sino que se prolongue a un estado normal en donde no puede inducir una parte proarrítmica. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad?, dentro de la genética y la epigenética, pero el sistema, yo estoy confiado que el sector social y el sector político también van a llegar un momento a tener conciencia de que la educación a nivel clínico, a nivel de investigación y a nivel medioambiental va a ser un grupo de integración conjunta en donde se van a llevar a cabo programas muy interesantes. Así que no me queda otra a todo el auditorio y agradecer especialmente a la doctora Norma Valderrábano por llevar a cabo el segundo simposio. Me tocó hace 2 años estar aquí y creo que ella y sus colaboradores hicieron un trabajo fenomenal de juntarnos a todos aquí. Muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Héctor Barajas. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que, el doctor Palacios, sin ningún inconveniente, nos cedió su tiempo para hacer el homenaje al doctor Alfredo Vizcaíno. Entonces, solicito que a la doctora Begoña Segura Stanford y el doctor David Salazar pasen, por favor, para hacer el homenaje. Adelante.